Mis hermanos, Dios los bendiga, les habla un día más su hermano Teo en Cristo. Y hoy día, como siempre, mis hermanos, voy a compartirles un capítulo más de Romanos capítulo 11, por si en este momento está usted con su Biblia preparado. Yo siempre les invito a que leamos juntos, mis hermanos, a que estemos dispuestos a escuchar y a poner atención a la palabra de nuestro Señor. Así es que en este momento yo voy a comenzar y ustedes atentos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, debo preguntar, ¿es posible que Dios haya rechazado a su pueblo? Por supuesto que no. Yo también soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No se acuerdan de lo que dice la Escritura acerca de Elías, cuando éste acusaba a Israel ante Dios? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, he quedado solo yo, y además quieren matarme. ¿Y cuál fue la respuesta? Me he reservado 7,000 hombres, que no se han arrodillado ante Baal. Lo mismo ocurre ahora, queda un resto escogido por pura gracia. Yo digo por gracia, y no porque cumplían. De otra manera la gracia no sería gracia. ¿Y entonces qué? Israel no encontró lo que buscaba, pero sí lo encontraron esos elegidos, mientras los demás se endurecían. Dice la Escritura, Dios los embruteció, sus ojos no ven y sus oídos no oyen hasta el día de hoy. Y David dice, que sus banquetes sean trampa y un lazo, una piedra donde caigan ellos mismos y encuentren ahí su castigo. Que sus ojos se oscurezcan y no vean, y que anden siempre con la espalda encorvada. De nuevo pregunto, ¿tropezaron y cayeron para no volver a levantarse? De ninguna manera. A consecuencia de su traspié, la salvación ha sido llevada a los paganos, y esto será un desafío para ellos. Si la caída de Israel fue una riqueza para el mundo, y lo que perdieron enriqueció a las naciones paganas, ¿cómo será cuando Israel alcance su plenitud? A ustedes, que no son judíos, les digo, si yo, apóstol de los no judíos, pongo tanto empeño en cumplir con mi oficio, es porque quiero despertar los celos de mi raza, y así salvar a algunos de ellos. Si su exclusión ha sido la reconciliación del mundo con Dios, ¿qué significa su reintegración, sino que la vida resurge de entre los muertos? Cuando se consagran a Dios las primicias, queda todo bendecido. Si la raíz es santa, lo serán también las ramas. ¿Ves que algunas ramas han sido cortadas, mientras que a ti te tomaron de un olivo silvestre para injertarte en el árbol bueno de ellos, beneficiándote así de la raíz y de la savia del olivo? No desprecies a esas ramas. ¿Cómo puedes sentirte superior? No eres tú el que sostiene la raíz, sino que es la raíz la que te sostiene a ti. Dirás tal vez, cortaron las ramas para injertarme a mí. Muy bien, no creyeron y fueron desgajados, mientras que tú estás ahí gracias a la fe. Pero no seas orgulloso y vigila tus pasos, porque si Dios no perdonó las ramas naturales, menos aún te perdonará a ti. Fíjate que Dios es a la vez bondadoso y severo con ellos que cayeron, y bondadoso contigo siempre que perseveres en el bien, pues de lo contrario, tú también serás cortado. En cuanto a ellos, si no se abstienen en rechazar la fe, serán injertados, pues Dios es capaz de injertarlos de nuevo. Si tú fuiste sacado del olivo silvestre, que era tu misma especie, para ser injertado en el olivo bueno, que no era de tu especie, será mucho más fácil para ellos, que son de la misma especie del olivo. Quiero, hermanos, que entiendan este misterio y no se sientan superiores. Una parte de Israel va a quedarse endurecida hasta que el conjunto de las naciones haya entrado,
Entonces todo Israel se salvará según dice la Escritura. De Sión saldrá libertador, que limpiará a los hijos de Jacob de todas las faltas. Y esta es la alianza que yo haré con ellos después de borrar todos sus pecados. Si los miramos desde el Evangelio, ellos son enemigos, lo que es para el bien de ustedes. Pero entendiéndose a la elección, ellos son amados en atención a sus padres, porque Dios no se arrepiente de su llamado ni de sus dones. Pues bien, ustedes, que no obedecían a Dios, fueron perdonados a través de la desobediencia de los judíos. Ellos, a su vez, serán perdonados después de la actual desobediencia que les ha traído el perdón a ustedes. Así Dios hizo pasar a todos por la desobediencia, a fin de mostrar a todos su misericordia. Qué profunda es la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios. ¿Cómo indagar sus decisiones o reconocer sus caminos? ¿Quién entró jamás en los pensamientos del Señor? ¿A quién llamó para que fuera consejero? ¿Quién le dio primero para que Dios tenga que devolvérselo? Todo viene de Él, por Él acontece y volverá a Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mis hermanos, en este capítulo, tal vez había algunos romanos que se creían ya con el simple hecho de haber reconocido la fe y haber reconocido a Jesucristo como su Salvador. Tal vez muchos se creían ya superiores a los israelitas, a la raza que estaba aún en sus creencias en las leyes antiguas de Dios, y se creían mucho más superiores al pueblo de Israel. Sin embargo, San Pablo, yo me imagino que él miraba todo esto y fue que habló con ellos y les comenzó a hablar diciéndoles que una raza que había sido escogida ya desde un principio y a la cual Dios le había prometido que jamás de los jamases lo abandonaría, eso no iba a pasar por parte de Dios hacia su pueblo, que fue el pueblo escogido. Entonces, aquí San Pablo les comienza a explicar que por haber ellos rechazado a Dios, rechazado a nuestro Señor, cuando vino y les trajo las enseñanzas nuevas, por haberlo rechazado, todas las demás naciones creyeron en el Señor, creyeron en el Dios Todopoderoso y en nuestro Señor Jesús. Entonces, era necesario que todo esto hubiera pasado, que el pueblo de Israel rechazara al que había venido, para que así todas las demás naciones creyeran en él, creyeran en los sucesos que habían pasado ya. Y esto va también, mis hermanos, para nosotros, que no nos creamos superiores a nada ni a nadie, que seamos siempre los mismos, que no nos creamos superiores a otra nación, cuando la nación escogida que Dios escogió como su heredad jamás va a ser abandonada. Eso es lo que San Pablo trata de hablar con esta nación, con estos romanos, que tal vez muchos de ellos ya se creían mucho más que los israelitas, ¿verdad? Si no, veamos, mis hermanos, del versículo 11 en adelante, dice: de nuevo pregunto, ¿tropezaron y cayeron para no volver a levantarse? De ninguna manera. A consecuencia de su traspié, la salvación ha sido llevada a los paganos, y esto será un desafío para ellos. Los israelitas, al no aceptar todo lo que nuestro Señor Jesús vino y les enseñó, muchas naciones, o más bien todas las naciones, llegaron a creer en aquel que vino, murió y resucitó para traernos a nosotros la enseñanza de la salvación, que también nosotros podemos ser salvos si creemos en aquel que resucitó también, el resucitado, que es nuestro Señor Jesús. Entonces, hermanos, si por causa de todo esto nosotros llegamos al conocimiento de Dios, fue una cosa muy buena que todo esto hubiera sucedido. Y nuestro Dios Padre,
así hace las cosas, para engrandecer su nombre, para que haya un solo Dios y no nos hagamos dioses alrededor nuestro. Tenemos que solamente creer en Él y a Él toda la gloria, como lo dice aquí San Pablo, la gloria por siempre sea dada a nuestro Señor Dios. No hay otro Dios, hermanos, que nos traiga la salvación, solamente el Dios de Israel, el Dios que se escogió a ese pueblo, pero que por gracia de que nuestro Dios tuvo hacia nosotros. ¿Ustedes creen, hermanos, que Dios no se dio a conocer a las demás naciones anteriormente? Él se dio a conocer, pero la mayoría de ellos no creyeron en Él. Se desviaron y se fueron haciendo dioses de metal, dioses que según ellos los iban a sacar adelante, los iban a sacar de sus problemas, cuando eso jamás se hizo. Entonces, debe de haber un solo Dios, debe de haber un solo amor de nosotros hacia Él, y a Él siempre la gloria. Dice en el versículo 25, quiero, hermanos, que entiendan este misterio y no se sientan superiores. Una parte de Israel va a quedarse endurecida hasta que el conjunto de las naciones hayan entrado. Entonces todo Israel se salvará, según dice la Escritura. ¿Ven, hermanos? Aquí nos lo dice claramente estos versículos, que Dios nuestro Señor, por decirlo así, utilizó a Israel para que todas las naciones volvieran a Él, volvieran al Todopoderoso que es nuestro Dios Padre, del cual ya nos habíamos olvidado todas las demás naciones. En aquel tiempo, hermanos, la mayoría de las naciones no creían en nuestro Dios, creían en cosas de metal, cosas hechas por sus propias manos. Entonces Dios no los aceptaba por esa causa. Y por más que les hablaban, por más que se les decía del Dios Todopoderoso, ellos no querían entender, no hacían caso, cerraban sus ojos, sus oídos, y no querían entender el mensaje que a veces Dios se los daba a conocer también a ellos. Y nosotros, hermanos, en la actualidad, no nos hagamos duros, entremos en el amor de Dios, conozcamos más de Él, conozcamos de su misericordia. Cuando nosotros caemos en el pecado, nos va muy mal. Pero si nosotros nos reconciliamos con Dios, si dejamos de cometer pecados, si le prometemos a nuestro Dios que no lo volveremos a hacer, el Señor nos perdona. El Señor borra todas nuestras culpas. Pero seguimos cometiendo los mismos pecados día tras día. Y entonces, por eso es que no nos va bien, hermanos. Es lo que San Pablo aquí quiere tratar de decirles a estos, que por el pecado de Israel pecó gravemente con Dios. Se olvidaron totalmente de sus verdaderas leyes, de lo que Dios quería que ellos realizaran entre su pueblo. Y sin embargo a su propio pueblo, a su propia gente, la rechazaban. Por eso Dios fue un poco severo con su pueblo. Y era necesario. Es necesario también que hoy en la actualidad a nosotros nos vaya un poco mal, porque no estamos atentos a nuestro Señor. Los sucesos que han estado pasando en el mundo entero, hermanos, es por esa misma causa de nuestros pecados, de que no cuidamos nosotros de lo que el Señor nos regaló. Todo lo que Dios nos ha dado es para nuestro bien, pero nosotros no cuidamos de ello. El pueblo de Israel fue grandemente bendecido en los tiempos de los reyes, cuando hubo reyes en Israel. Fue muy bendecido. Después se fueron apegando a las cosas materiales, a los dioses paganos. Dios, por eso, mis hermanos, les fue abandonando poco a poco, hasta el punto de que tuvo que enviar a nuestro Señor Jesús para que ellos volvieran a reconocer de Él. Y a través de Jesús, ellos fueron apegándose más a Dios. Pero no fue así. Fue todo lo contrario, lo abandonaron. Y por eso es que Dios, nuestro Señor, reconcilió a todas las demás naciones con Él. A base de eso, y gracias a eso, nosotros hoy en la actualidad, hasta el día de hoy, y todas las demás naciones conocemos de Dios. Si no se imagina cómo sería el mundo si solamente el pueblo de Israel fuera el único
que reconoce a Dios como su Salvador, y todas las demás naciones quedaran fuera, como anteriormente era, ¿cómo hubiera más prostitución en el mundo, aún de la que ya hay, si no hubiéramos reconocido que hay un Dios todopoderoso? Si no hubiéramos reconocido que por Él nosotros somos salvos. Entonces, todo esto, hermanos, era necesario que llegara a suceder. Y vamos a darle gracias a Dios porque tuvo consideración de nosotros, porque tuvo amor por las demás naciones. Gracias a eso, también nosotros alcanzamos el perdón de los pecados. Alcanzamos el llegar a estar un día con nuestro Dios Padre, alabándole y glorificándole todos los días sin término. No va a haber cansancio, enfermedad ni nada ante la presencia de Dios. Solo va a ser un gozo inmenso. Si queremos alcanzar esto, si queremos ser grandiosos ante nuestro Dios, hay que echarle ganas a esto, del mensaje que Jesús nos trajo, que nos reconciliemos con todo aquel con el cual nosotros tenemos tal vez un conflicto, una pelea, ¿verdad? Tenemos que reconciliarnos para tener paz en nuestro interior. Y como les digo, hermanos, tal vez las demás naciones o tal vez estos romanos ya se creían mucho más que los israelitas por haber acogido la fe del Señor. Y no era así. San Pablo les explica, les comienza a platicar del Antiguo Testamento, de los profetas, de los patriarcas. Les comienza a hablar para que no se crean más que ellos, porque no lo van a hacer. El pueblo que Dios escogió, a ellos les prometió que nunca los iba a abandonar, nunca iban a quedar solos. Y entonces las promesas que Dios hace, Él no se puede echar atrás por ellas. Él no se puede echar atrás por su pueblo elegido. Su pueblo elegido es un pueblo amado, es un pueblo el que Él eligió para poner su pie allí. Entonces, ¿cómo lo va a abandonar? Él no abandona a nadie, hermanos. Si a través de todos estos sucesos se acordó de las demás naciones, gracias debemos de darle a nuestro Dios por haber traído la luz de nuevo a las demás naciones. De lo contrario, todavía estuviéramos en las tinieblas, en la oscuridad, cometiendo toda clase de pecados, llevándonos siempre a la muerte, a un pecado que tal vez jamás habíamos conocido, pero que Dios nos lo da a conocer por medio de Jesucristo nuestro Señor. Entonces, hermanos, hay que tener fe y tener confianza en aquel que vino para salvarnos y darnos una vida eterna. Que Dios les bendiga.